Buen día y bienvenidos a Entrenar mi Podcast. Yo soy el Dr. Fernando Blancas y el tema de hoy es cáncer de mama. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer en el mundo y la primera causa de muerte por cáncer. Incluso se estiman alrededor de 1.7 millones de casos nuevos cada año y 0.5 millones de defunciones. En nuestro país se diagnostica una edad media de 52 años, que es una década inferior a la población de América del Norte y Europa. Esto debido a una falta de sensibilización poblacional. El Instituto Nacional del Cáncer lo cataloga como el más común en los Estados Unidos al año 2021, seguido del cáncer de próstata y de pulmón. Se considera que aproximadamente del 10 al 15% de las mujeres presentará durante su vida un carcinoma invasor. En cuanto a la supervivencia, la etapa del cáncer al momento del diagnóstico y su extensión determina las opciones de tratamiento y la supervivencia. En general, cuanto antes se detecte, tendrá más posibilidades de supervivencia a 5 años después del diagnóstico. Casi 63% se diagnostica en una etapa local, cuya supervivencia relativa a 5 años es del 99%. Radicando entonces ahí la importancia del diagnóstico temprano de esta patología. ¿Qué es el cáncer de mama? Como cualquier tipo de cáncer, consiste en la proliferación acelerada e incontrolada de las células del epitelio, en este caso de la glándula mamaria. Estas células pueden diseminarse a través de la sangre y tejido linfático, llegando a adherirse y formar metástasis en otros órganos. La clasificación del cáncer de mama se basará en primer lugar en si este es invasivo o no invasivo, o in situ. El carcinoma no invasivo se divide en intraductal y lobulillar, ambos de tipo in situ. El carcinoma intraductal frecuentemente se presenta como una tumoración palpable y es una lesión necrótica central con microcalcificaciones agrupadas. El carcinoma lobulillar suele ser un hallazgo causal de la biopsia, son bilaterales y multicéntricos. En cuanto a los carcinomas invasivos, que pasan la membrana basal, son carcinomas que se introducen en el estroma mamario, invadiendo vasos sanguíneos, ganglios linfáticos regionales y a distancia. Y se divide en tipos histológicos en ductal, que corresponde al 79% de los carcinomas invasivos, lobulillar a un 10%, tubular, mucinoso, medular, papilar y metaplásico. El cáncer de mama también se puede clasificar por inmunohistoquímica, según la expresión de receptores que posean para estrógenos, progesterona y receptores HER2, es decir, de factor de crecimiento epidérmico. Casi un 75 o 80% resultan positivos para receptores hormonales de estrógenos o progesterona, el 15 a 20% para HER2 y el restante 10 a 15% para carcinomas de triple negativo, con ausencia de receptores hormonales y HER2. Desde un punto de vista de expresión genética, se puede dividir el cáncer de mama en 5 grupos. El luminal A, que es el más común, en un 40%, el luminal B, que alcanza un 20%, el basal entre un 15 y 20%, HER2 en un 10 a 15%, aquel parecido a la mama normal y aquel bajo en claudina. Todos ellos con características particulares. Un punto importante a considerar en el cáncer de mama es qué son y cómo modifican el riesgo de cáncer los genes BRCA. Los genes BRCA1 y BRCA2 son genes supresores en el ADN cuyas mutaciones aumentan el riesgo a varios tipos de cáncer, sobre todo el cáncer de seno y de ovario. Existe una probabilidad del 50% de heredar la mutación de los padres. Un 55 a 72% de las mujeres con mutación de BRCA1 y 45 a 70% con mutación de BRCA2 presentarán cáncer de seno entre los 70 y 80 años de edad, así como mayor riesgo de presentar cáncer contralateral en un 20 a 30% a 10 años, 40 a 50% a 20 años, según el gen implicado. Pero además de la genética, ¿qué factores de riesgo hay para el cáncer de mama? Aquellos factores con evidencia de aumento en el riesgo de cáncer de mama son, en primer lugar, la edad y sexo, con 100 veces más riesgo en mujeres y 10 veces más en mayores de 70 años. La herencia también es un factor de riesgo para esta enfermedad. Mujeres con antecedentes familiares o personales de cáncer de mama invasivo, carcinoma ductal o lobulillar in situ, o antecedentes de biopsia de mama con enfermedad proliferativa benigna tienen mayor riesgo. Además, se aumenta en 5 veces el cáncer de mama cuando se tienen 2 familiares de primer grado con esta patología.
Otro factor de riesgo son la herencia de mutación por BRCA, la alta densidad mamaria heredada o modificable por conductas reproductivas, fármacos y consumo de alcohol, y factores reproductivos con alta exposición a estrógenos, es decir, menarca temprana, menopausia tardía o nuliparidad. En cuanto a factores modificables que aumentan el riesgo para la enfermedad, está la terapia hormonal para la menopausia combinada o solo con estrógenos, aumentando el riesgo en un 17 a 33%, la radiación ionizante, dependiente de la dosis y la edad al momento de la exposición, siendo particularmente alto en la pubertad, la obesidad y las bebidas alcohólicas. Hay que considerar que del 5 al 10% de los cánceres de mama son hereditarios, 20-25% por mutación de BRCA1 y 2, además de otros genes relacionados como PALB2, P53, CDH1, ATM y CHEK2. Ahora bien, ¿qué factores reducen el riesgo? Hay factores con evidencia de disminución del riesgo para desarrollar cáncer de mama, y estos son de alguna forma contrarios a los que favorecen el riesgo, como embarazo antes de los 20 años, que disminuye el riesgo en 50% en comparación con mujeres nulíparas o que dieron a luz después de los 35 años. Otro factor importante es la lactancia materna, pues se reduce un 4.3% por cada 12 meses de lactancia materna, además de 7% por cada nacimiento. La actividad física también reduce el riesgo en un 20%, tanto para posmenopáusicas como para premenopáusicas, afectando el riesgo de desarrollar cáncer sensible o resistente a hormonas. Otras formas de reducir el riesgo son moduladores selectivos del receptor de estrógeno, como tamoxifeno y raloxifeno, e inhibidores o activadores de la aromatasa, que reducen la incidencia en posmenopausia y premenopausia. En cuanto a intervenciones con disminución del riesgo de cáncer de mama, tenemos a la mastectomía profiláctica y la oophorectomía profiláctica o ablación ovárica. ¿Cómo podemos detectar esta enfermedad? A pesar de los avances del diagnóstico y tratamiento, el pronóstico depende del estadio de la enfermedad en el momento de la detección. El diagnóstico precoz es la mejor vía para mejorar la tasa de supervivencia o de curación, con un 30% en la disminución de la incidencia. Para ello, se requiere de un adecuado tamizaje siguiendo las recomendaciones generales, como son autoexamen mamario mensual a partir de los 18 o 20 años, haciéndose 7 días después de terminada la menstruación. Exámenes clínicos mamarios por parte de un profesional anualmente a partir de los 25 años. Mastografías anuales de tamizaje en mujeres asintomáticas a partir de los 40 años. Ultrasonidos como estudios de elección inicial en mujeres menores de 35 años con patología mamaria. Resonancia magnética como estudios complementarios a la mastografía y ultrasonido. Además de estudios moleculares que permitan detectar, caracterizar e evaluar la extensión de la enfermedad y dar seguimiento a las lesiones mamarias. Es de vital importancia que el profesional de la salud instruya a las pacientes en la identificación de cambios sugerentes de malignidad, como lo son secreción inusual del pezón, cambios en la textura de la piel, bultos, venas hinchadas, retracción del pezón, cambios de forma, enrojecimiento o ardor e hendiduras. Esto pues el cáncer de mama se presenta con un cuadro clínico basado en estos signos. El nódulo palpable es el signo más frecuente y suele ser indoloro. También puede haber retracción del pezón y alteraciones de la piel, como ya mencionamos, enrojecimiento, tumefacción, dolor, secreción por el pezón o deformidad mamaria. Puede haber mamas densas, distorsión y cambios morfológicos en el pezón, cambios de la arquitectura de la mama y estasia ductal. Además del tamizaje, se recomienda realizar a cada persona en la que se sospecha de cáncer de mama por historia clínica o examen físico una mastografía bilateral y ultrasonido mamario, además de revisión patológica a través de biopsia, determinación de receptores hormonales y un consejo genético en pacientes de alto riesgo para cáncer de mama hereditario si está indicado. Se sugiere realizar además, si se cuenta con el recurso, resonancia magnética a pacientes con alto riesgo con mamas densas, pacientes con implantes mamarios, embarazo y sospecha de cáncer de mama, diagnóstico de cáncer de histología lobulillar, pacientes con estudio de imagen convencional no concluyente y ante la búsqueda de cáncer primario oculto en mama con ganglios axilares positivos.
Cabe destacar que como parte del diagnóstico, la mastografía ha demostrado una disminución en la mortalidad en un 21% y más del 30% en algunos países. Esto porque posee una sensibilidad diagnóstica de hasta el 95% y especificidad del 97%, dependiendo de la densidad mamaria. Está indicada en mujeres jóvenes con sospecha clínica, historia familiar de cáncer a edad temprana y antecedentes de biopsia con reporte histológico de lesiones de alto riesgo. Se debe hacer en 2 proyecciones y se interpreta mediante el sistema de BI-RADS. El sistema BI-RADS clasifica los hallazgos de mastografía en 6 categorías. Categorías con hallazgos insuficientes para el diagnóstico, negativos, con hallazgos benignos, hallazgos probablemente benignos, con sospecha de malignidad, altamente sugestivos de malignidad y con diagnóstico histológico de malignidad. Asimismo, el sistema BI-RADS hace recomendaciones de acuerdo a la categoría, donde se solicitan evaluación con imágenes, mastografía anual, el seguimiento por imagen unilateral del lado con hallazgos dudosos, biopsias y tratamiento definitivo. Otros estudios de imagen que se usan para el diagnóstico es el ultrasonido dirigido, que complementa la mastografía por su utilidad para diferenciar nódulos quísticos y sólidos. La resonancia, que complementa los estudios de imagen proporcionando información morfológica y funcional mediante la administración endovenosa de medio de contraste. Y la tomografía por emisión de positrones, como un estudio de imagen no solo morfológico sino funcional, ya que evalúan la actividad molecular de los tumores malignos mediante un radiotrazador. En cuanto a las biopsias, representan otro método diagnóstico para el cáncer de mama. La biopsia con aguja de corte es la herramienta de evaluación diagnóstica en lesiones no palpables de la mama, evitando biopsias excisionales en los casos benignos y disminuyendo costos y riesgos para el paciente. La biopsia guiada por imagen aumenta la precisión diagnóstica, incluidos los casos de tumor palpable. Por otro lado, la biopsia por aspiración, donde se hace citología, se usa en la evaluación de ganglios axilares con cambios en su morfología, contribuyendo a la toma de decisiones en el manejo multidisciplinario de las pacientes. Así, podemos decir que el diagnóstico de cáncer de mama se establece con un estudio histopatológico obtenido a través de las biopsias con aguja de corte, ya sea por estereotaxia guiada por ultrasonido, mastografía o de manera clínica. No se recomienda establecer el diagnóstico de cáncer de mama con biopsias por aspiración de aguja fina, ya que esta es mejor para establecer diagnóstico de metástasis ganglionar. La biopsia incisional o excisional solo se debe considerar en caso de no contar con los recursos anteriores. En cuanto al tratamiento del cáncer de mama, como toda neoplasia maligna, debe requerir un diagnóstico temprano y tratamiento radical, ya que su pronóstico y terapéutica no solo dependen del grado histológico mencionado, sino también de su clasificación. En el caso de los carcinomas in situ, para evaluar el tratamiento loco-regional se recomienda el índice pronóstico de Van Nuys, que evalúa el tamaño, el margen, histopatología y edad, además de la evaluación del ganglio centinela. De acuerdo al puntaje obtenido por el índice pronóstico de Van Nuys, se puede decir que el tratamiento puede ser una cirugía conservadora más radioterapia o mastectomía. En cuanto a los carcinomas invasivos, estos requieren de mapeo linfático, localización e histopatología. Basado en la histopatología, si el resultado de la biopsia excisional es carcinoma lobular in situ, únicamente se debe proporcionar asesoramiento para reducir el riesgo. En caso de carcinoma lobular in situ más carcinoma ductal in situ, deberá tratarse con criterios de manejo de carcinoma ductal in situ, donde es recomendable la cirugía conservadora como opción primaria, ya sea lumpectomía o excisión local amplia. Otra forma de dirigir el tratamiento adecuadamente es la estadificación, con base en los parámetros clásicos TNM, de tumor, estado ganglionar y metástasis, donde es posible determinar el estadio clínico y patología pronóstica. Con ello, podemos dividir el cáncer de mama en estadio 0, 1, 2, 3 y 4. Es entonces cuando, conociendo el estadio del cáncer de mama, podemos elegir un tratamiento. ¿Y qué opciones tenemos para el tratamiento del cáncer de mama? En primer lugar tenemos a la cirugía con conservación de mama, ya sea lumpectomía o tumorectomía y biopsia de ganglio centinela. La siguiente opción quirúrgica es la mastectomía radical modificada, que es la extirpación de toda la mama y disección ganglionar axilar en los niveles 1 y 2,
con reconstrucción de la mama o sin esta, además de la biopsia de ganglio centinela. La siguiente opción terapéutica es la radioterapia posoperatoria. Se usa en cáncer sin compromiso ganglionar axilar, postmastectomía con osteoradioterapia. En cáncer con compromiso ganglionar axilar, postmastectomía, dependiendo de los ganglios comprometidos, se recomienda la radioterapia regional. En el cáncer con compromiso ganglionar axilar o sin este, tras la terapia de conservación de mama, se requiere radioterapia dirigida a toda la mama. También existe la terapia sistémica postoperatoria o preoperatoria. Esta es dependiente de la inmunohistoquímica y se realiza mediante la administración de medicamentos adyuvantes como tamoxifeno, inhibidores de la aromatasa, supresión ovárica o quimioterapia con terapia dirigida a HER2 o terapia endocrina. Finalmente, la quimioterapia son adyuvantes que benefician a la persona con cáncer de mama, por lo que es recomendable otorgarlo independientemente de la edad, etapa clínica, grado histológico y estado del receptor hormonal. Para este tipo de terapias tenemos las antraciclinas como la doxorubicina o epirubicina, la ciclofosfamida, metotrexato o fluorouracilo, además de los taxanos, capecitabina, trastuzumab y pertuzumab. El abordaje entonces va a depender de la estratificación de la neoplasia según los criterios establecidos y básicamente se puede dividir en tratamientos para enfermedad temprana o etapa 0, donde la terapia es enfocada en la curación con abordaje quirúrgico en su mayoría, que puede ser conservador o radical. El tratamiento de la enfermedad temprana etapa 1, 2 y 3, donde tras los resultados anatomopatológicos se planifica un tratamiento adyuvante con radioterapia o quimioterapia. En cuanto a la enfermedad localmente avanzada, se inicia con terapia de medicamentos quimioterapéuticos neoadyuvantes con la intención de reducir el volumen tumoral, aumentar las posibilidades de resección, seguidas de una intervención quirúrgica. Finalmente, en cuanto a la enfermedad metastásica, los esfuerzos son enfocados en la paliación, es decir, medicina paliativa, con la intención de aumentar la probabilidad de sobrevida y disminuir los síntomas asociados al tumor, mejorando la calidad de vida. Hasta aquí hemos terminado el repaso de cáncer de mama. Agradezco mucho su atención. Les habló el Dr. Fernando Blancas para Entrenarme Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.